Hola, ¿qué tal, queridos espectadores? Bienvenidos nuevamente a otro video de figuras de colección Gianni el Cabrito. En esta ocasión nos encontramos con Pilar, una piniponera por excelencia, en el cual nos va a mostrar esta colección divina vintage que tiene de los años 80, 90 y 2000 también. Y 2000 también, pues ya está. Vamos a ver con qué nos deleita y espero que nos acompañes en este hermoso viaje piniponero. ¡Vamos! Venga, vamos. Pues nada, chicos, lo primero que os voy a enseñar es la casita de Pinipón, la bonita maleta que se convierte en casita, que fue lo primero que tuve de Pinipón, inolvidable el día que me lo regalaron, me lo regaló una prima, y como me lo regaló ella y se quedó sin ella, al cabo de los años quise devolverle su maleta, entonces ahí empezó mi colección. Empecé a conseguir las piezas para poder devolverle la maletita a mi prima. Y ahí empezó todo esto que estáis viendo aquí. Así empezó, digamos, la historia piniponera. Mi colección. Yo tengo mis pinipón de cuando era pequeña porque siempre los he guardado. Pero claro, ahí empecé a comprar cosas de segunda mano para completar las casitas. Y este fue el origen. Entonces, esta es la más antigua de todas. Es muy difícil encontrarla con su cajita, la verdad. Esto es un tesoro. Es un tesoro nacional. Es un tesoro, sí. Hermoso está. Y luego estos dos también son los más antiguos también, que son el set que venía con las pelucas, sombreros y pelucas, y el de vestidos y situaciones de juego, que se le ponían los trajecitos con unos pinchitos enganchados al cuerpo. Los primeros pinipón son los que no tenían pintura en la ropa, eran así de colores, y estos que tienen así, que no tienen el pelo de color, que tienen color carne, también son los primeros del todo, porque luego empezaron a ponerle pelucas de colores a los chicos también. Los ojitos de estos pinipón están un poquito hundidos. Hay una pequeña diferencia con respecto a la siguiente generación. Estos son del año 83 y los siguientes, pues en el año 85 ya no eran así. Se nota un poquito la diferencia. Y bueno, vamos a ver un poquito más cosas que tengo por aquí. Vamos. A ver, vamos a mover esto. Ahí estamos. Pase por aquí, señorita. A ver, esto es una joya también, que es la Casa Grande de Pinipón, de lo más famoso que hubo, de lo más vendido, de los años 80. Y bueno, por aquí tengo diversos, este es el carromato de feria. Aquí tenemos el árbol fantástico, que se le ponían todas las frutitas. Lo tengo un poco mezclado. ¿Pero todavía. Eso está sin abrir, digamos, o qué? ¿O no? Algunas están sin abrir y otras sí están abiertas. Luego podemos abrir algunas. Muy bien. Algunas están nuevas sin estrenar y otras pues he ido completando yo las piezas que me faltaban. Aquí tengo una que me hace mucha ilusión, que es el carro tienda de camping, que está en mi logo de Nostalgia Pit, este de aquí. Y bueno, pues no sé, por aquí voy a abrirlo para que se vea un poquito mejor, a lo mejor sin plástico. Claro. El baño de tina, que se me lo consiguió una amiga hace poquito. Es una adquisición reciente, digamos. Sí, reciente, bueno, pero sí, está nuevo, está sin estrenar. Y ahí tenemos un pinipón moreno, también. el que tenés ahí. Sí, tengo varios. Ese no lo había visto. Tengo varios. Buenísimo ese. Hawaianos. Son hawaianos. Mira, a ver. Soy capaz. Mira, ¿ves? Aquí está el chico. Estos también están en otro set que es el Pinipón Park, que lo tengo por ahí también con caja. Luego os enseño la cajita. A ver, lo tengo un poco hecho un Tetris. Lo acabo de colocar hace bien poco. Esta también es muy bonita, la peluquería. Mirá lo que está de eso. Está joya. Y esta, bueno, no es pinipón, pero es de donde se basaron los pinipón también. Esta es una minicoeda. ¿Cuál sería? Esta es minicoeda, sí, es de Japón. De finales de los 70. Hermoso. La verdad que lo tengo un poco mezclado todavía, sí, ya. Es como la colección está mía. mezclado los años, porque esta es del 2000, por ejemplo. Esta es del 2000. Pero bueno, igualmente me gustan. Ya empecé a cogerle el gustillo y ya... Y ya está, y no para más. Sí. Me llama la atención el árbol ese que tenés ahí. ¿Ese qué sería? El árbol, Está muy bueno.
¿Es piniponero? No, no es piniponero. Ese no es piniponero, no. pero bueno, pero está bueno igual. Ay, no me sale ahora el nombre, se me ha olvidado. Es de los años 70, no me sale. Sí, el Family Tritos Family. Tritos Family. Sí, pero es de Kenner, no me salía la marca. Kenner. Sí, Kenner. Muy bien. Kenner, Tritos Family. Y también realmente también son una copia del origen japonés, Ajá. que eran los Koeda, que son los que tenían mucha más imaginación y los demás países empezaron a copiar sus diseños. Muy bien. Supongo que le pagarían sus patentes. Y bueno, el barco es de los años 2000, Queen River. ¿Lo tenéis completo? Sí, lo que pasa es que ahí no lo tengo montado completo porque para que no se me caigan las piezas. Ya, pero sí lo tengo completo. Lo enseñé también una vez en... Sí, me parece que sí. Creo que lo he visto. El castillo de Family Fever. Este es el pequeñito. Bueno, tengo aquí... Sí. Está precioso. Bueno, estos no son sus muñecos. O sea, estos serían otros. Luego los montamos si queréis con los originales. Muy bien. De momento esta la tengo así como en exposición, pero lo tengo con cajita también. Intento quedarme todo con sus cajas, no sé por qué, es un poco de manía. Gracias a Julieta le guardo las cajas. Sí, claro, para el futuro. Esta cajita la conseguí también el otro día. También es una joya medieval, nipón medieval. Ahí arriba tengo el castillo, este sí que no lo tengo en caja. O sea, este set pertenece ahí adentro del castillo. Qué bueno que está. Está muy, pero muy bueno. ¿Es pelo de Es pelo, sí, es pelo de verdad, es de la princesa. Sí. Esa es la cabaña de Fever, Family Fever. De Family Fever tengo la colección esta sería la otra. completa, la verdad. La otra, sí, la casa grande de Family Fever que tiene luz. Y a la derecha está el castillo grande que también tenía luz. También tengo el castillo pequeño, tengo un lote de arquitectura, Tenés a He-Man, ahí está, miren a He-Man. A She-Ra, un He-Man español ahí. A Goodpan. A Goodpan, ese se lo regalé yo. Sí. Y bueno, esta bota de Matchbox también tiene mucho éxito, que le gusta mucho a mis amigas también. Aquí tenemos el centro comercial de Pinipón. Terrible, la verdad que terrible. Es una colección impresionante. De los Mobis, que son también de ochenteros. Este es un secador que se convierte... bueno, esas son... Espera, que vamos a abrir. Pasa que como tengo poquito sitio, pues tengo que poner unas cosas encima de las otras. ¿Y Neptuno? ¿Qué pasa con Neptuno? Neptuno se perdió en el fondo del mar. Se perdió en el fondo del mar. No sé dónde está ahora mismo, creo que está por ahí atrás. Neptuno es un grande entre los grandes Neptuno. Estas también son muy famosas, estas casitas. Qué divino que está. Estas. Están buenísimas. Y estas dos también pertenecen a esa colección. Esto es también muy difícil de conseguir, estas dos. Estas dos casitas, las casitas árbol. Es que con el reflejo del cristal a lo mejor claro. No... Pero bueno, se ve. Sí, la casita del bosque de Pa y del bosque de Pi. Mirá eso lo que están ahí, que dice Esas... Koeda-chan. Koeda-chan, ¿qué es? Estas son Koeda-chan. Sí, estas son la versión moderna de esta que os he enseñado antes. Y son más pequeñitas que las originales. Bueno, hay dos tamaños, una más grande y otra que son las mini Koeda. Esta es una mini Koeda. Mickey Mouse también. Las casitas que se hacen son 4 módulos que forman una casita completa. Y esta otra, esta también es la única que he visto, nunca más la he visto a la venta. Bueno, vamos a pasar a abrir algo. Venga, vamos de a lo que abrir tengan algo. acá. Pues nada, aquí tenemos los primeros Pinipón en su casita, que tienen una mesa jardín con un montón de comida, un columpio, sus primeras florecitas, que estas no las volvieron a fabricar nunca más, solamente existen en este set. Y bueno,
se abren las puertecitas de la casa para que pasen los muñecos. Ahí está, ahí tienen el coche aparcado. Ahí está el coche en el garaje. Y bueno, mira, Pin se sube en el ascensor. Esto es un ascensor. La Ajá. verdad que eran bastante modernos Sí. para su época. Para la época estaba muy bien, te digo. Aquí se sube Pin. Ay, se me cae. Hay que tener buen pulso. Vale. Ahí está. Y nada, aquí se queda Pin viendo la tele. Y Pon se va a hacer la comida. Se va a hacer Aquí la carne se va a al hacer horno. la comida y aquí tiene la nevera, su puertecita, un congelador. Divino. Sí, tiene su cacerolita, tetera. La tetera se le engancha las manitas para servir. Qué hermoso. Aquí tenemos el teléfono. Bien típico de los años 80, digamos. Sí, del de marcar metiendo los dedos Exacto. en el dial, el váter Ahí está. y la está bañera. todo muy limpio, el bañito. La cama bien acomodada. Sí. Excelente. Y bueno, pues eso, que se abren todas las puertecitas. Eran delicadas, la verdad, que pocas han llegado así completas, las bisagritas. Pero Y bueno, y acá tenemos esto, Que sería todo. los trajecitos. los trajecitos. Muy bueno. A mí me encanta el del taller. ¿El del taller te gusta? El del taller me gusta mucho. Y luego el flotador, el típico flotador que nos poníamos para aprender a nadar. Y bueno, acá tenemos la caja. Está en muy buenas condiciones, te digo. El primer logo de Pinipón, que era con el pajarito. Ah, ese era el primer. El primero, sí. Mira vos. Sí. El logo ha ido cambiando a lo largo de los años. Pero este es el original. Excelente. Bueno, pues vamos a ver qué otro tesoro encontramos. Bueno, pues aquí tengo también una joya, que es Pinipón de los 90. Y es el típico loro que nos bajábamos a la calle para bailar. El radio cassette. Y bueno, esta además es un poco sorpresita. Tiene por aquí, tengo más accesorios que están guardados, lo que pasa que bueno, ahora como está en exposición, pero vamos, que tiene por aquí una bolera. Ah, tiene la bolera y tiene aquí un burger con sus dos pines que tienen el pelo auténtico. Y luego aquí tenemos una zona de discoteca con mesa de mezcla Mira vos. y la pista de baile. Muy bueno. Aquí iría un cine y aquí una heladería. Otro día lo enseñaré con... Pero eso en la ya página montado. tuya de nostalgia Este lo no lo- pusiste. Todavía no lo he ¿Todavía puesto. No, este es un gran tesoro que me falta alguna pieza por conseguir. Entonces, primero quería conseguirlas, pero va a ser un poco difícil. Va a ser complicado, Va a ser pero bueno. difícil. Pero bueno, tengo más de Difícil, las pero que no tengo aquí. imposible. Imposible no. Eso Y además jamás. esa es la gracia. Bueno, aquí veis que detrás de las cajitas tengo más tesoros. Infinidad. Este sí que lo tengo publicado. Ese está El a la circo venta. también. El circo está genial. El circo también. Esto no es Pinipón, es que no solamente tengo Pinipón. No, sí, Estos ya. son las poco de todo casitas del tenés. arroyo, estas también son de Hyper, esto también es un tesoro. También es ochentero. 84, Pero es muy 85. parecido a los pinipones. Sí, tienen, son más tienen un chiquititas. formato bastante parecido. Es también copia de Japón, Ujú. todo es copia de Japón. Y sí, es que es el estilo que me gustaba a mí. Yo, a ver, tenía alguna Barbie y tal también, pero lo que más me gustaban eran las casitas. Ajá. Aquí tenemos otro de mis juguetes antiguos que me hacía mucha ilusión. Es de los años 70, porque yo tenía una hermana mayor y lo heredé y lo he recuperado. Muy Y bien. bueno, he ido comprando varios... Esto es un visor y estos se llaman filminas, que son los discos parecidos a las diapositivas, el Viewmaster. Bueno, a ver qué le parece a Gianni el Viewmaster. A de los ver, años el 70. Viewmaster. Uy, mirá lo que es esto. Bueno, pues ahora os voy a enseñar otra colección que me gusta mucho y que tengo muchas piezas, que son las Secret Princess, o también llamadas Princess of the Flowers. Estas se fabricaron en muchos países
Y bueno, en España también llegaron, que las fabricó Ideal. Tienen una llavecita, un colgante que es una llave. Se introduce la llave y se abre, ¡ay! Y sale la princesa. Ahí está. Ah, y ese sí. Perfecta. Muy bien. Adiós, se va la princesa. Adiós, A dormir. a descansar, a soñar con los angelitos. Y bueno, tengo esta que es una peluquería. Y esta que es un Esto es de los años 80 también, digamos. No, esta es un poquito más reciente. Esta Más es reciente. del 97. 97. 97. Aquí tenemos una carroza. Y aquí tenemos varios que son bebé princesa y otras que son mascotas. También de los años 90. Sí, es de la misma colección que Ujú. estas muñecas. Mira, estas son mascotitas. Ujú. Son dálmatas. Esta tiene una ducha dentro para los perritos. Qué cara de buena gente que tiene esos perritos. Sí. Esta, si queréis, la abrimos un poco porque esta merece la pena abrirla. Un super unboxing. Unboxing. ¡Tan! Aquí está la carroza, Divina. que está nuevecita. Aquí tenemos la princesa. A ver. Un unboxing en vivo y en directo tenemos acá. En directo, Esto, la princesa con su corona. ¿qué tal, Divina. Y Se parece a la princesa esta Diana. Es su mascota pony. Sí. Divina. Y bueno, que había un montón de sets diferentes. Y distintas flores. Cada princesa tenía su propio nombre. Tenemos a la Princess Mira, a Skilling. Bueno, hay un montón. Son nombres bastante raros. Muy bueno. Mira, aquí tienes el nombre. ¿Esto no viene en la marca también de los cochecitos? Coche, machos? sí, es la misma marca. Esa cara mete miedo, te digo. Esta, la puertecita se abre y se baja la escalera para que puedan entrar por ahí. Hay que atar bien los cordones para que Claro. no se los pise. Muy bueno. Bueno, acá tenemos la placita, Sí, digamos. tenemos accesorios que son de la escuela para jugar. Hermoso. La botella de vino, ahí con su copita. Todo bien completito, ¿no? Ya nos vamos despidiendo con mi amiga la Piniponera. La verdad, un placer haberla conocido. Igualmente. Muchas gracias por Nada. atendernos Un acá a placer. mí, a mi familia. Y bueno, la verdad que me encantó tu colección. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, vamos a brindar con el vaso piniponero. Un O la saludo taza. para todos los piniponeros y piniponeras. Muy bien. Acordate que si todavía no estás suscrito al canal y te gustó este video, te recuerdo que te suscribas y que también la sigas a ella En Instagram. en Instagram. Nostalgia Pip. De Pip. Pinipón. Que próximamente tenés que ponerte en un canal de YouTube, que vas bien. Tenés que ponerte en un canal de YouTube que la verdad la podés petar. Venga, va. Así que bueno, gente, eso fue todo. Y nos vemos en otro video de figuras de colección Gianni el Cabrito. Chao. Chao. Que son la variante internacional de Masters of the Universe hechas en Venezuela. Pues estar más contento y vamos, ¿no? ¡Vamos!